Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario y estamos celebrando la memoria obligatoria del padre de la dogmática, San Ireneo de León. Como teólogo dogmático, agradecidísimo con Dios, con la Santa Iglesia Católica, una santa católica, porque nos da una fiesta tan solemne como el día de hoy. A pesar de que es memoria obligatoria, pues San Ireneo de León, con sus escritos, los más conocidos de él son los famosos Adversus Hereses, o sea, diversos herejes, contra diferentes herejes, pero hay muchos escritos más de San Ireneo que se quedan pues simplemente como en la digamos como en la estática del tiempo, en la estática del tiempo de aquella época, que pues obviamente basados en algunos pseudotales, pseudo Irineo, pseudo yo no sé qué, algunas otras de otros pseudos, pero sin embargo tenían esa contextura propia de San Ireneo, de tal manera que pues no hacen parte del grueso del cuerpo de los escritos de San Ireneo, pero sí obviamente tenemos cierto paralelo con esos escritos para poderlos entonces identificar como escritos de este gran padre de la Iglesia Católica, el gran doctor de la Iglesia Católica, y que al mismo tiempo es el gran defensor de la doctrina de la fe. Pues obviamente San Ireneo de León, y que al mismo tiempo pues hoy está muy de acuerdo el Evangelio con lo que es la persona de San Ireneo de León, con lo que es la defensa. Sobre todo porque San Ireneo de León escribe una cosa bellísima en Diversos Hereses 3, el tomo 3 de Diversos Herejes, o hereses. Dice: Potior Principalitis, o Principalitar, como se quiera, o Principalitas, como se quiera decirlo. Obviamente la declinación en latín no altera digamos esa nominación, porque está más o menos queriendo decir, o está expresando en su sentido latino más estricto, lo que llama el sensus strictus en latín, está expresando que la Iglesia es lo principal, que por encima de la Iglesia no hay ningún tipo de superioridad excepto la de Dios. Mire como dice San Ireneo: Potior Principalitas, o Principalitas, como se quiere decirlo, porque es la declinación del latín. Por encima de la Iglesia Católica no hay nada, ningún referente, solamente Dios. Bueno, y la Virgencita María, claro está, pero solamente Dios y la Virgencita María. Por encima de la Iglesia Católica, Potior Principalitis, o Principalitia, que pues obviamente en español sería más excelente Principalitia. Entonces hay que pensar eso, esa más excelente Principalia. Hay que pensar mucho en esos términos de San Ireneo de León, para que entonces ustedes y yo entremos a indagar mucho más qué es la Iglesia Católica, a qué nos conduce la Iglesia Católica, hacia dónde nos lleva, qué es lo que desea la Iglesia Católica con nuestras vidas. Y lo único que desea la Iglesia Católica es que ustedes y yo nos salvemos, que ustedes y yo pues obviamente entremos en la dinámica de la salvación de nuestra propia alma y de las almas de las personas que nos han sido confiadas. Eso es lo que quiere la Iglesia Católica, que usted tome conciencia con respecto a esa fiesta de San Ireneo de León, que la gente tome conciencia que nuestra vida va hacia la salvación, que nuestra vida va directamente hacia o bien la vida eterna que promete Cristo, o bien la muerte eterna con el diablo. No hay más. Vuelvo y repito, el purgatorio es un estado transitorio de la misericordia de Dios, y la misericordia operante en el juicio de Dios es María Santísima. Así usted ya quiera rasgarse las vestiduras o quiera hacer lo que sea, pero la misericordia operante en el juicio de Dios es María Santísima. Es la voz que clama ante el Padre, en Cristo, en el Espíritu Santo, en el corazón inmaculado de María, por cada uno de nosotros, pobres pecadores que no hacemos sino ofender a Dios. Bueno, en fin, el hecho es que la fiesta del día de hoy, la fiesta de San Ireneo de León, es para uno ponerse a pensar qué tanto yo amo a la Iglesia, qué tanto yo hago parte de la Iglesia, porque como él dice, Potior Principalitia, por encima de la Iglesia solamente está Dios y la Virgencita María, obviamente, claro está, por ser la madre de la Iglesia, Mater Ecclesia, pero por encima de la Iglesia solamente está Dios, es decir, la Iglesia conduce hacia el Señor. Todo aquello que esté por fuera de la Iglesia difícilmente llega al Señor, como dice San Ireneo de León. Y hoy en día unos comentarios tan nefastos, tan destructores, gente tan destructiva como son los pastores, como son las personas que hacen parte de la Iglesia protestante, los invito hoy a que tomen el Evangelio de San Mateo y lo lean a la luz de la tradición de la Iglesia.
la última tradición de la iglesia con respecto a lo que enseña la iglesia con respecto a esto, digamos, a esta terminología. O sea, es una cosa importantísima. Hoy vamos a quedar con el versículo 15 nomás, versículo 15a, porque es importante meditar en este aspecto, ya que el Señor mismo nos está, previniendo de tantas personas falsas, y al final pues obviamente terminamos con la oración de la Madre del Señor, la que oramos el día de ayer, que muy seguramente San Irineo de León oraría, porque fue de los primeros cristianos, esta gran oración. Entonces, ¿qué les digo yo? Obviamente, para poder entonces entender este evangelio e iniciar esta indagación sobre el texto, solamente me queda decirles como San Irineo de León, hay que defender la fe, así sea hasta con la sangre, porque hay que demostrar que Cristo vive. Cristo es el primero entre los mártires, la reina de los mártires. Entonces no sé digamos por qué la gente se deja engañar cuando Cristo puso y expuso todo en su palabra tan sencillamente como en el tiempo del arameo, sino que difícil traducirla porque el arameo es una lengua compleja de traducir. En fin, mire como dice el versículo 15a, cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. Vamos a quedar con los falsos profetas. Los falsos profetas. Mire como dice, obviamente falso, obviamente en arameo, como le está diciendo Mateo, que lo escuchó de labios de nuestro Señor Jesucristo, falsos profetas, pues ahí sí, sabe, me duele tener que expresarme así, pero es en uso de la verdad. Es en uso de la verdad. O sea, me duele tener que expresarme así porque es en uso de la verdad, y hay mucha gente pues que se está engañando, se está dejando engañar por los falsos profetas. ¿Quiénes son? Hay dos falsos profetas como dice la teología dogmática, y obviamente teniendo en cuenta los grandes doctores, como obviamente los padres como San Irineo, obviamente también San Justino, también diferentes padres de la iglesia, no solamente ellos, en especial me quedo con San Irineo, con Transversus Heresies. Y hoy, como digo, y otros escritos que son pseudo Irineo, digamos, pseudo de la cuestión de León, de la región de León, pero que hacen parte, obviamente, como se ha estudiado, y por su composición gramatical, se presume y casi que un 100% seguro que fueron de San Irineo. Pero como dicen esos escritos, ¿sabes? O sea, es uno para ponerse a pensar esa falsedad. Hay dos tipos de falacias. La primera, la que disgrega del origen. Me explico mejor. Si el origen es la Iglesia Católica y Cristo la fundó en Pedro, pues el que está separando de la originalidad es un falso pastor. ¿Y quién es un falso profeta? Perdón. ¿Y quién es el pastor? Si usted, que supuestamente dice que yo soy de la iglesia evangélica, no, usted es un protestante, usted es un hereje, usted es un cismático, que se ha separado de la originalidad de la iglesia que fundó Cristo. Eso es usted. Y ahí viene un falso profeta. ¿Y cuál es el otro falso profeta? Me cuesta decirlo, pero hay que aceptarlo. Aquellos hombres que han recibido por el santo crisma y la imposición de las manos de los señores obispos, han recibido el ministerio de apacentar las ovejas, y guiarlas por el buen camino, y resulta que las están guiando por el mal camino. Entonces dan consejos que no hacen parte ni del magisterio ni la tradición de la iglesia. Dan consejos que no se acercan para nada a lo que enseñó Jesús, y mucho menos a lo que la iglesia ha manifestado a lo largo de los siglos. Dan consejos. Por ejemplo, uno de los tantos consejos que dio inclusive una persona, un sacerdote que yo conozco, y le dijo a otra persona que estaba viendo un adulterio que estaba bien porque era facultativo el amor. Y cuando la persona me dijo, venga, es que es facultativo el amor, y primero, respóndame qué es una acción facultativa. Eso es teología sistemática. Obviamente uno tiene que verlo. Entonces me explicó y dijo, no, una acción facultativa no tiene nada que ver. Una acción facultativa va directamente ligada a las potencias del alma. Entonces, bueno, me expliqué ahí las cosas. Y segundo, usted no puede pretender querer que lo que usted hace sea avalado por Dios cuando Dios no le gusta, cuando Dios impide el adulterio, impide la fornicación. ¿Por qué? Porque es que no es porque quiera ver al hombre triste, no,
sino porque es que quiere salvar al hombre y le puso, no condiciones, porque usted verá si la cumple o no la cumple, sino simplemente le puso, digamos, ciertas normas para que el hombre alcance la felicidad. Ya es que el hombre muchas veces es muy terco y quiere alcanzar la felicidad de acuerdo a su condición, más no lo que Dios le ha expuesto. Y entonces ahí viene el gran problema, pero en especial me quedo con el gran problema de los pastores protestantes. Su pastor, si usted hace parte de la iglesia cristiana, que yo no sé qué, iglesia pentecostal unida, testigos de Jehová peor, porque son una aberración de Satanás. Mejor dicho, o sea, todos hacen parte de la acción diabólica contra la separación de la iglesia católica original. Qué pena que sea tan fuerte, pero tengo que decir la verdad y como es. Entonces, no, o sea, esa falsedad que habla Cristo, se trata de eso, y por eso el término que utiliza Mateo es un término bastante fuerte para poder expresarlo. Él obviamente utiliza Degelnebjah. Es un término, o sea, bastante fuerte, o sea, Degelnebjah, Degel. O sea, no utiliza ni siquiera Degel, sino Degel. O sea, un término tan fuerte, como quien dice, pues digamos, tan fuerte, tan duro, tan supremamente tenaz. Para mí traducirlo me cuesta trabajo, porque más o menos está queriendo expresar que es una abominación. O sea, Degel prácticamente quiere decir como un escupitajo en la cara de Dios. Más o menos está queriendo decir, digamos, como quien dice, alguien que le pega y escupe a Dios. O sea, alguien que le pega y escupe a Dios, como que alguien que ultraja a Dios. Alguien que ultraja a Dios. Alguien que ultraja a Dios. O sea, por eso digo, es una palabra que estoy tratando de traducirla más o menos en un lenguaje más o menos que digamos se pueda entender y sin tan grotesco como está escrito. Es que Degel es una palabra bastante grotesca y fuerte. Pero más o menos quiere decir alguien que le escupe la cara a Dios y que le pega en la cara a Dios. Eso quiere decir Degel. Y el profeta cuando dice Nebjah, o sea, como es una palabra que va unida. No, obviamente usted no encuentra a Nebjah separado de Degel, no. Va totalmente unida en la misma correlación del texto. Porque usted cuando dice profeta, dice Nebjah, ¿verdad? De la raíz Neber. Pero entonces, o Nebah, de la raíz Nebah. Pero en este caso va pegado. Va pegado por la acción consonántica del verbo. Entonces, uno dice Degel Nebjah. Entonces, ahí viene la gravedad del asunto, porque es que Degel Nebjah, si Degel es como insultar a Dios, pegarle a Dios, escupir a Dios en su cara y pegarle una bofeteada a Dios en la cara, Degel Nebjah está expresando todavía algo más aberrante todavía. Algo más aberrante. Es prácticamente, como siempre lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir, a pesar de que no es tan grotesco como lo dice el texto, pero es como quien dice usurpando la potestad de Dios. O sea, es hablando, más o menos voy a referir, o sea, hablando porquerías que nunca Dios dijo. O sea, hablando porquerías, hablando o prometiendo cosas que jamás nunca dijo, o sea, usurpando el papel de Dios, de Yahvé. Porque fíjate que no dice Jehová, Yahvé, ¿verdad? Degel Nebjah, ¿verdad? ¿Sí? O sea, Degel Nebjah. O sea, usurpando el papel de Yahvé. ¿Quién es? No, Jehová. Jehová, si su Biblia dice Jehová, piénselo. O sea, no sé, ¿verdad? Que me pongo a pensar en estos textos sagrados originales y uno dice, ¿hacia dónde están yendo esas personas que están siendo engañadas? Están siendo engañadas por su pastor. Están siendo engañadas por las personas que supuestamente han puesto en ellos la confianza. No, el pastor los está llevando para el infierno. La Iglesia Católica, en medio de sus crisis, en medio de sus falencias, en medio de sus incongruencias, no es por Cristo, sino por sus miembros, lo lleva a usted por el camino seguro, que es llevar hacia el Señor. En medio de sus falencias, de sus dificultades, de sus anomalías, todo lo lleva por el camino de Dios, porque tiene la vida sacramental. Pero un pastor lo lleva directamente hacia el infierno, porque le está coartando la acción santa que proviene de Dios a través de María Santísima. Y eso es lo que pelea mucho San Irineo con sus contradictores. Por eso hoy hay que pensar a través aquí de la luz de la Virgencita María. Hay que pensar muy bien qué estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo.
no sé, hay muchas cosas que hay que pensar en el Evangelio el día de hoy y solamente les dejo eso. Si usted pertenece a, a una iglesia que no sea la católica, bien mal llamada, pentecostal, evangélica, lo que sea, piénselo, mi hermano, porque está abofeteándole la cara a Dios, lo está escupiendo en su cara, lo está escupiendo en la cara de Dios y encima de eso está usurpando el papel de Dios, es decir, está haciendo... Voy a terminar con esta frase, prácticamente una frase más que todo más lineal, literal, con respecto, digamos, a la acción sistemática del verbo en cuanto al arameo. Voy a decir blasfemando, blasfemando, insultando, 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 colocándose en el papel de Dios, el papel de Dios, y sobre todo haciendo una acción satánica. Más o menos eso quiere decir de Gelnebia. O sea, colocándose en el papel de Dios y haciendo una acción satánica. O sea, dividiendo, disgregando la iglesia que Cristo fundó. Gravísimo, piénselo. Si usted vaya a su culto y alaba y grita y eso, piénselo usted lo que está haciendo, porque no puede estar, usted no crea que está adorando a Dios ahí, no le está adorando. Usted está yendo en contra de Dios, está con el diablo. Piénselo, porque lo digo yo, lo dice el texto sagrado de Gelnebia. Hay que pensarlo muy bien. Dios los bendiga. Lo único que me queda es orar esta oración. Oremos esta oración con la Virgencita María, los primeros cristianos. Muy seguramente San Irineo la oró. La oración de la Madre del Señor, la más antigua que se conoce. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Dios los bendiga. Hoy indispensable. Santo Rosario, Santo Eucaristía, Virgen del Santísimo, obras de caridad y confesión. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. ¿Usted quiere salvarse? Todos queremos. ¿Usted quiere salvarse y estar eternamente con Dios? Ame a la Virgencita María y téngale una devoción privilegiada por ella. Y a San José. Y verá que alcanzará la salvación y se le destamparán los ojos y los oídos. Dios los bendiga. No me queda más que decirle. San Irineo de León ruega por nosotros. Que esté muy bien. Dios los bendiga.